siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, compañeros aquí en la estación, incluyendo a Joe allá en los controles y a todos los que nos están escuchando. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los amigos en la mesa y buenos días, Joe, y a todos los radioescuchas. Y el comoderador Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. Hoy tenemos un panel de privilegio para discutir un par de temas que les mencionaré en unos segundos. El objetivo de este programa, Voces de la Soberanía, es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. Número 1, sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros le prestamos atención o mencionamos apropiadamente en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con la jornada Betances, que se celebrará en estas próximas semanas en el pueblo de Cabo Rojo. Gabriel, tú tenías información al respecto. Sí, lo primero que hay que señalar es que el miércoles 8 de abril es el día en que se conmemora el natalicio de Betance, y en este caso ya es el natalicio, la conmemoración número 199 del natalicio de Betance, de Ramón Emeterio Betance y Alcalá. Y el padre de la patria pues se merece que vayamos preparando una buena celebración para su 200 cumpleaños, que ocurrirá entonces el año próximo, el año que viene, también obviamente el 8 de abril. En el caso de este año, pues el 8 de abril, allí en la Plaza Betance en Cabo Rojo, a las 10:30 comenzará la tradicional conmemoración en que diferentes entidades y grupos comparecemos para entregar ofrendas florales frente al mausoleo, frente al monumento donde están los restos de Betances, allí en la plaza, y se dan diferentes mensajes. Esto va a ser empezando a las 10:30 este miércoles 8 de abril. Luego la jornada Betance vuelve el viernes 10 de abril, allí en la plaza pública, con una apertura a las 5 de la tarde, que desde luego sería con la borinqueña, esa que pone nervioso a algunos legisladores azules. Y rojos también. Sí, hay algunos rojos que son como violeta, porque tiran más para el azul. Y no sé,
En este caso, la jornada Betance este año va a estar dedicada al amigo Roy Brown. Así que allí en esta apertura va a haber, y en la clausura, que sería el sábado a las 10:30 de la noche, va a haber alusiones al amigo Roy Brown. Pero la apertura va a estar a cargo de el suegro de él, del doctor Jaime Viqueira, de aquí de Mayagüez, que va a estar hablando sobre quién era Ramón Emeterio Betance. Jaime Viqueira es un médico y, como sabemos, Betance fue un eminente médico. Así que Viqueira estará discursando sobre Betance y su labor. ¿Qué día y a qué hora? El viernes a las 5 de la tarde. Viernes a las 5 de la tarde en la Plaza de Cabo Rojo. Exacto, y después no se habrán actos musicales durante el resto de la noche. Y el sábado, pues, empieza más temprano, a las 8 de la mañana, con una feria de salud y una serie de talleres y actos musicales y culturales a lo largo de todo el día hasta el cierre, que va a ser a las 10:30 de la noche, el sábado, con Roy Brown. Y durante el sábado habrán actividades para niños y sus familias. Van a ser principalmente actividades para las familias, desde presentaciones sobre el ambiente natural de Cabo Rojo hasta el show de la payasa Risita, lecturas de cuentos para niños, artesanos. Va a haber muchas cosas para la familia. Eso va a ser el sábado. Desde la mañana, de las 8 de la mañana. Sábado hasta, 11 de abril en la Plaza de Cabo Rojo. Eso es así. Con el cierre, ya por la noche, con música del trío Los Enamorados, el show de Mickey Rivera, el grupo Tepeu, Bomba Paraíso y Roy Brown, al finalizar a las 10:30 de la noche. ¿Tú no vas a cantar? No, si canto tienen que desalojar allí entonces. Puede ser que para el cierre, para desalojar. Para desalojar la cosa. Mira, y entonces tenemos también otro anuncio adicional del día 12 de abril. Sí, el otro fin de semana, luego de la jornada Betance, el 12 de abril, domingo 12 de abril, va a ser en Isabela, el Comité Pro Recordación del patriota Juan Juarbe Juarbe y el Movimiento Diálogo Soberanista invitan a una conmemoración de este patriota, atleta y patriota, representante de la nacionalidad puertorriqueña en muchos procesos internacionales, con una misa a las 9 de la mañana en la parroquia San Antonio de Padua, en Isabela, y una ceremonia en el cementerio municipal de Isabela a las 11 de la mañana, el domingo 12 de abril. Así que se invita a todos los compatriotas en el área oeste y en todo Puerto Rico a asistir a estas actividades, tanto en Cabo Rojo como en Isabela, durante este próximo fin de semana. Y el miércoles en Cabo Rojo. Y el miércoles en Cabo Rojo para el aniversario del natalicio de Ramón Emeterio Betances y Alcalá. El programa, tenemos varios temas para el día de hoy y Gabriel eventualmente me brincará a la yugular por cómo vamos a ir entrelazando algunos de estos temas. Pero resulta que estamos en Sábado de Gloria. Sábado Santo, perdón usted. Sábado Santo, sí. Y el mensaje principal es que me parece para todos los cristianos, Dios puso a su Hijo en unas circunstancias que para nosotros seres humanos serían extraordinariamente sufridas. Y sin embargo, la idea era que nos trajera un mensaje de amar al prójimo como a ti mismo, y que a partir de allí ese mensaje calara hondo, ya que el mensajero era tan importante. Así que tengo 3 temas para el día de hoy. Y el primero de ellos, y de nuevo, Gabriel luego me brinca a la yugular, pero luego ustedes verán que hay un enlace entre todas estas cosas.
En el periódico El Nuevo Día apareció una noticia del 2 de abril en donde tenía por título "Encaminan las obras del gasoducto". Dice el artículo que la Autoridad de Energía Eléctrica someterá al Cuerpo de Ingenieros una orden de trabajo para encaminar el diseño y construcción de un gasoducto entre el terminal de gas natural en la Bahía de San Juan, que es el terminal que maneja New Fortress, y la central de Palo Seco, que está manejada por Genera. Dice más adelante el artículo: las etapas de ingeniería y adquisición de equipo conllevan un costo cercano a los 21 millones, mientras que la construcción, que también ejecutaría el cuerpo de ingenieros, asciende a 26 millones. Los fondos, dice el artículo, que provendrán del Departamento de Energía Federal. Sin embargo, es el mismo departamento que canceló a lo largo del pasado año más de 700 millones de dólares en iniciativas para promover instalaciones de sistemas de energía solar y baterías. Dice el artículo: a finales de febrero, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Cuerpo de Ingenieros suscribieron sendos memorandos de acuerdo para colaborar en la ejecución de proyectos financiados por el gobierno federal, que abarca obras de transmisión y distribución que administran las dos privatizantes del sistema de electrificación de Puerto Rico. Dice más adelante el artículo: los servicios y bienes relacionados deben ser provistos bajo este memorando de entendimiento entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el Cuerpo de Ingenieros, luego de que haya una orden apropiada firmada por un representante autorizado de cada parte y de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que la autoridad haya provisto, y aquí, ¿verdad?, lo cito directamente, por adelantado la cantidad completa de financiamiento necesaria para culminar la orden. Dice entonces: si el Cuerpo de Ingenieros identifica que los costos reales bajo una orden de trabajo, porque esto parece que coge mucho tiempo entre unas y otras burocracias para que se firmen, si los costos reales bajo una orden de trabajo excederán la cantidad certificada por la corporación pública, entonces deberá notificar a la Autoridad de Energía Eléctrica de la cantidad necesaria de fondos para completar el trabajo bajo dicha orden. Y entonces la Autoridad de Energía Eléctrica deberá tomar una de tres decisiones: A, pagar la cantidad adicional; B, requerir que el trabajo se limite a lo que puede ser pagado, es decir, dejar la cosa incompleta; y 3, cancelar la orden de trabajo. Y cualquiera de las tres cosas queda por la determinación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces uno se levanta en la siguiente pregunta: el gasoducto dice el artículo, permitirá transportar combustible desde el terminal que gestiona New Fortress Energy en la Bahía de San Juan hasta la central de Palo Seco en Toa Baja, un trayecto de más de 5 millas. Eso es un tubo que va a transportar gas, y el gas no va a ir por allí puramente por difusión. Tiene que tener bombas, tiene que tener detectores de escape, y va pasando, pues quizá no por el agua, va pasando por tierra. Y entonces yo levanto la pregunta: ¿pero es esto beneficioso para las comunidades de esa zona y para el pueblo de Puerto Rico en general? Y entonces, pues bueno, le tiro la pepita caliente a Agustín para que nos diga un poco al respecto de esto. Esto es Donald Trump y Jennifer González son de gas metano. Ellos quieren que el Estados Unidos venda más gas metano, y nos quieren vender más gas metano nosotros en Puerto Rico.
El gas metano líquido que sale de Estados Unidos se vende en la República Dominicana como a $9.25 el millón de BTU. El mismo gas se vende en San Juan a $10.50 el millón de BTU. O sea que nos ganan 1.25 por cada millón de BTU por encima de lo que ya le ganan a los dominicanos, porque no les regalan el gas a la República Dominicana. Así que tienes como un 14% de pura avaricia encima del precio del mismo gas que sale del mismo puerto y lo traen los mismos barcos, ¿okay? Con un diferencial de distancia despreciable prácticamente. Pero la Junta de Control Fiscal decía que estaba todo bien en esos contratos. Sí, eso dijo. ¿Está bien para quién? Está bien para que vende el gas. Sí. Está bien para que vende el gas. O sea, no hay ninguna duda de que esto es de gran beneficio para el que vende el gas. Esa es la diferencia entre ser colonia y ser soberano. Correcto. Sí. Porque los dominicanos pueden comprar a un precio inferior a nosotros el mismo gas del mismo puerto en el mismo barco. ¿Okay? Y ellos deciden a quién le compran el gas. Claro, y si no se lo quieren comprar a los gringos porque se lo están vendiendo muy caro, pues se mudan a otro lado y lo compran a otro lado. Digo, que no venga del estrés, que no pase por el estrecho de Hormuz, que hoy está cejado, ¿verdad? Y a eso es lo que nos exponemos nosotros. O sea, nosotros nos exponemos a el precio del gas es más local que el precio del petróleo. El precio del petróleo es más internacional. Así que el precio del gas se mantiene en esta zona, pero nosotros no pagamos gas barato. O sea, el punto es que el gas que nosotros pagamos es un gas caro. Y esas comunidades que hay entre Palo Seco y San Juan, esos como 8 kilómetros más o menos, esos 5 millas que hay entre una planta y la otra, allí hay muchas servidumbres de paso de tubería porque eso es un puerto. Y por allí pasa mucha tubería de diésel y de petróleo. Y gasolina. Pero no es lo mismo metano que diésel o petróleo o gasolina, porque si tú tienes una rotura en un tubo de esos y es de diésel, pues todo el mundo ve el diésel saliendo y es un desastre ecológico porque tienes un montón de combustible en el piso. ¿Okay? Pero tú lo ves, cualquiera sabe que hay una fuga. Sí. Pero el metano no es así. El metano es pesado, se crea una nube que se pega al piso, que no se ve, que no se huele, porque pero te asfixia, y si hay una chispa puede haber una explosión, y allí los patios, yo he estado en esa zona, hemos visitado esa zona, esas comunidades, los patios traseros de las casas, esos barrios se parecen a Dulces Labios, a Trastalleres en Mayagüez, y los patios traseros de las casas, si tú sacas la mano por la verja, tocas los tubos. O sea, la tubería, las servidumbres de paso de las tuberías son como servidumbres de paso de energía eléctrica que son estrechas y están entre las casas. Y si usan esas servidumbres, porque no está claro cómo van a hacer el proyecto, ¿verdad? Si usan esas servidumbres, pues vas a tener una tubería de metano corriendo por el patio trasero de las casas. Allí viven miles y miles y miles de personas. Si tiraran el tubo por debajo del mar, que se puede hacer de una planta a la otra, se podría llevar una tubería por debajo del mar, ¿ok? Quizás un poco más seguro para las comunidades, pero tienes el riesgo entonces de detección porque entonces el monitoreo es más difícil, ¿verdad? Gasoductos hay en todas partes del mundo y se operan con éxito si se construyen, se diseñan y se ocupan de inspeccionarlos continuamente, ¿verdad? El historial de mantenimiento acá no es tan bueno y eso es un grave problema a la hora de hablar de gasoductos. En Puerto Rico hay un gasoducto funcionando, que es el que conecta Ecoeléctrica con Costa Sur, es mucho más corto, son como 2 kilómetros lo que hay allí, o sea, como una milla, con la quinta parte de la distancia, pero allí eso está cruza por lo que era la Corco, o sea, allí no hay vecinos, allí es una zona industrial completa, es de zona de instalación industrial con ningún vecino en el camino, o sea, es bien diferente a la condición de un gasoducto en esa zona tan poblada, y la preocupación mayor es riesgo, planes de desalojo, quién está a cargo de ese gasoducto.
Es una obra bastante cara también, 21 millones para equipo y diseño y 26 millones de construcción. Es un montón de dinero. Por supuesto, es dinero que se asigna a Estados Unidos para que se quede dentro de Estados Unidos, porque lo va a hacer el contratista americano que va a contratar el cuerpo de ingenieros, porque el cuerpo de ingenieros lo que hace es contratar a alguien que le haga el proyecto. ¿Okay? Por eso es que es tan caro el proyecto. Y siempre va a ser una empresa americana. O sea que lo que ha hecho Donald Trump a la hora de reorganizar los chavos es, uno, que el gas que se venda sea gas de Estados Unidos, que la empresa que lo diseñe y lo construya sea una empresa de Estados Unidos, y que nosotros quedemos con mayor dependencia al metano que ellos producen en lugar de poder usar el sol que sale por el este. Oye, Agustín, el asunto de un escape de metano y una chispa que lo incendie tiene consecuencias para las tuberías que estén aledañas. Sí, convierte en una explosión mayúscula, porque no solamente una explosión de gas se lleva a todo lo que encuentra en el camino, se lleva a la gente, las casas, la tubería de diésel, se puede llevar el puerto. Y la temperatura que se levanta, o sea, muchas de estas tuberías tienen enyuntes que tienen que incluir lo que uno llamaría juntas de una o de otra naturaleza, ya sean en teflón, ya sean en goma, ya sean en plástico, ya sean de otro metales blandos, para que sellen perfectamente bien las uniones. Pero cuando tú incendias y pones un fuego sobre el asunto y la posibilidad de escapes en tantos enyuntes en 5 millas de línea, pues puede no ser particularmente buena. Y si además añadimos el asunto de que aun si nosotros establecemos un grupo de personas que sean expertos en el asunto de monitorizar la tubería pues bueno, ya vimos lo que pasó con energía eléctrica, en donde después de tener generaciones de trabajadores diestros en energía eléctrica, se sacaron. Y entonces ahora las personas que vinieron no necesariamente sabían del cuento de lo que iban a hacer en el sistema de electrificación, que lo que tenía que ver eran con cables. Esto es distinto. Estos son gases que pudieran filtrarse en alguna unión que por alguna razón se degrade entre el salitre, entre el agua, la lluvia, el sol, el calor y el frío, porque los cambios de temperatura ciertamente afectan a todas estas cosas. Así que las posibilidades de peligro técnicamente no tan fácil de obviar, son reales en estas cosas, o yo me estoy imaginando cosas que no son. La industria de seguros es la que usualmente maneja el asunto de riesgo, ¿verdad? Ellos establecen primas de seguro en base a la peligrosidad de las instalaciones industriales. Para darte un ejemplo, los seguros para operar una planta eléctrica que quema petróleo pueden ser la 10ª parte de lo que le cobra la misma empresa de seguros a una planta que esté quemando metano. O sea, 10 veces más lo que gastas en seguro para una planta que quema metano versus... Conservadoramente, por lo menos 10 veces más te va a gastar en seguro. Lo que es un indicador entonces de riesgo, de peligro. Claro, porque lo cuantifica la empresa de venderte el seguro, te cambia la clasificación de una planta de producción de electricidad, que cuando lo que quema es petróleo, pues la consideran de riesgo regular o bajo, a una instalación similar a los pozos de extracción del metano y de procesar el metano, ¿okay? Porque le cambia el nivel de peligro, por lo que tú señalas, o sea, el riesgo de fuga y como es una instalación industrial que haya una chispa, ¿okay? Es alto. Entonces la industria de seguros lo cuantifica
y te cobra por lo menos 10 veces más. Pero el proceso, cualquier proceso de este tipo debiera incluir que si vistas públicas, avisarle a la comunidad. Eso como que no se ha dicho que vaya a pasar. Bueno, New Fortress se montó el puerto sin ninguna vista y sin ningún permiso, con la misma administración PNP que tenemos ahora, la heredera de la administración PNP que dio que miró para el lado cuando eso pasó. Eso era mientras José Ortiz era el que dirigía la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora es el asesor principal de New Fortress. Las acciones de New Fortress están como a 50 chavos la acción. Sigue bajando, Sí, sigue está entre 50 y 60 chavos la acción. Bueno, yo vi esta mañana que su calificación crediticia está en D. En D. Está en D, que Sí. eso es en inglés default. Sí, default. Que ya no paga. Están al borde Sí. de la quiebra, y esto es un regalito más para New Fortress, porque si esto se diera rápido, que no va a pasar, porque como señala Gabriel, hay que hacer vista. Yo no creo que ni siquiera en la administración de Donald Trump, la FERC, diga que esto no cae bajo su jurisdicción, porque los gasoductos caen bajo la jurisdicción de FERC. Entonces hay que pasar por un la proceso. agencia federal. Sí. Federal Además de la local, porque por la ruta, etcétera. O sea, aquí tiene que haber vistas de recursos naturales, de OCPE, los que dan los permisos, ¿no? Hasta los bomberos tienen que intervenir en esto, porque o sea, si tú tienes un fuego, los bomberos tienen que tener un plan de desalojo. El municipio tiene que saber, y desde luego los vecinos. Los Y vecinos. lo grande es que ese terminal que construyó New Fortress sin permiso está operando. Sí, está y operando. sigue operando. O sea, todo el mundo sabe que eso no tiene permiso y está permitido que opere. Y no solamente eso, este gasoducto que se quiere construir ahora va a ser para llevar el gas que llegue a ese terminal que no tiene permiso. Correcto. Y el que no tiene permiso no quiere decir solamente que no tiene permiso, quiere decir que no ha pasado por el proceso de asegurar que está construido correctamente y de que tiene todos los niveles de seguridad que se supone que tenga. Y si tú visitas las comunidades, yo he visitado esas comunidades, y le preguntas a la gente qué reuniones han tenido ustedes, qué plan de desalojo existe, qué información tienen. Ninguna. O sea, si allí hay un desastre industrial, la gente se entera por el calor del fuego, ¿okay? Y tienen que coger para donde ellos crean que tienen que coger, porque no tienen un plan de desalojo. Esto es nefasto para esas comunidades. Es una excelente noticia para New Fortress, es una excelente noticia para los que venden gas en Estados Unidos, y es malo para nosotros. No hay otra manera de plantearlo. Yo creo que la huella de la administración del imperio de Donald Trump se ve en dos puntos ahí claros, ¿verdad? Hay uno que dicen follow the money. Sí. Eso de que el dinero que había para placas solares desapareció, pero en la misma agencia en que estaba ese dinero, ahora hay dinero para construir el gasoducto, te dice claramente cuál es la política de esa administración, de ese imperio. Y el segundo es el nombre. A ese gasoducto le pusieron un nombre. Freedom. Libertad. Libertad, exacto. El Sabemos que gasoducto Libertad. Sí. Usted puede imaginarse, o sea, esos títulos son símbolos. Son símbolos. Freedom. Y es el símbolo preferido de MAGA y de Donald Trump, que te acuerdas que cuando impuso los aranceles lo llamó Liberation Day. Pues que ya cumplió un año, sí, pues ahí podemos ver el sello, ¿no? Ese es el sello imperial que le ponen a este proyecto en esta colonia. Uno recuerda a Humberto Eco, que dijo, cuando regrese el fascismo le llamarán libertad. Oye. Déjame saludar aquí al doctor José Israel Alameda, que acaba de llegar. Sí, saludos. Estoy por aquí. Se me enredó esta cosa ahí. Mira, una de las cosas que yo he estado trabajando, porque es una ponencia, es el costo de la guerra. Esta guerra de Irak e Irán. Esta de Irán versus Estados Unidos e Israel. Yo le llamé guerra 2 contra 1. Porque el Producto Bruto de Estados Unidos per cápita y el de Israel combinado son 14 veces más que el de Irán. El gasto militar de Irán es $500 per cápita. El de esta gente son $3,000 per cápita.
¿Cuántas veces gastan más Israel, Estados Unidos versus Irán? O sea, es una guerra desnivelada en términos de la proporción de los activos que tiene. Pero más importante aún es que ¿por qué se atacan los centros ayer de Amazon y se están atacando toda la capacidad de inteligencia, de inteligencia artificial, esa IA, ¿verdad? Porque fundamentalmente la capacidad de la guerra de Estados Unidos en gran medida viene por ahí, por la inteligencia de la IA. Pero una cosa es que el desarrollo de la inteligencia artificial, hay dos cosas que se están utilizando mucho: energía y agua. En la energía, fundamentalmente, el desarrollo de los centros de datos, data center. Google y otras empresas de Elon Musk quieren desarrollar 5 centros en California, en Oregón, y quieren estar cerca de la playa porque para enfriar estos centros se requiere altos contenidos de galonaje de agua. Tanto es así que en un año podría estar consumiendo la misma cantidad que la población de Canadá, de 34 millones, estarían consumiendo en agua. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora es que tú ves la conexión entre el desarrollo de la inteligencia artificial, desarrollo de la nueva warfare, del nuevo desarrollo de la guerra, que es fundamentalmente más inteligencia artificial, más drones, más este tipo de información de data center, pero eso requiere más energía. Y la energía que están requiriendo es una energía rápida, instantánea, fuentes de energía. ¿Y cuáles son las fuentes? Porque la energía, ellos argumentan que la solar y estas cosas y las turbinas, pues toman tiempo. Pero ellos quieren la rápida. Y ahí es que tú enganchas el drill baby drill, que está Estados Unidos tratando de fomentar el desarrollo de los drill, tanto en petróleo como en gas natural. Puerto Rico siendo enclave de Estados Unidos, colonia de Estados Unidos, lo que tú llames, por ahí es que viene. Por eso es que el proyecto se llama Libertad. Esto no es algo que no es insospechado, es algo que no es tirado ahí al garete. Esto viene planificado. Mirar toda esa forma de nueva guerra, mirar toda esa forma de la nueva desarrollo de la inteligencia artificial, la necesidad de energía, la necesidad de agua, te ubica en este tipo de proyectos. Obviamente, ¿qué vas a querer? Obviamente, desarrollar el sol y la fuente solar. Jamás y nunca. Déjenme hacer una inserción aprovechando lo que Alameda nos acaba de decir. Apareció en el periódico del Nuevo Día del 24 de marzo, en la página 10, un artículo que dice: Contralora desconoce si tiene visibilidad total de los contratos del gobierno. Y les leo... ¿Cómo? Léelo no, porque es que no lo entiendo. El título del artículo es: Contralora desconoce si tiene visibilidad total de los contratos del gobierno. Sí, déjenme leerle lo que el periódico cita a ella diciendo, a la Contralora diciendo... Eso si tiene o si quiere tener. Parece que no quiere tener. Dicen, la citan a ella diciendo: no podemos decir que el 100% de los contratos que se están dando ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico los tenga la oficina del Contralor registrados, señaló la Contralora Carmen Vega Fournier. Déjeme entonces, a la luz de esta expresión, hay otras cosas más en el artículo, pero yo quería leerles unos segmentitos aquí de un artículo nomás. Esto realmente es una opinión que publicó esta señora, ex jefa de tribunales de Puerto Rico, Sonia Vélez Colón. Ella publicó un artículo de opinión titulado El planeta del rey. Dice, y lo que está es sacando una analogía entre el libro de El Principito, de Saint-Exupéry,
y lo que sería el gobierno de Puerto Rico. Ella dice, es un gobernante que no gobierna, ese es el rey del Principito, interpreta su autoridad para no enfrentar su irrelevancia. Dice más adelante, la escena del rey ese es sencilla pero reveladora. El poder puede convertirse en un ritual vacío cuando quien manda solo se atreve a ordenar lo que es inevitable. Dice más adelante, tenemos nosotros en Puerto Rico un gobierno que parece gobierno, pero no decide. Pues segundo, es aquí donde la metáfora, esa comparación entre el Principito y el gobierno de Puerto Rico se rompe, porque Puerto Rico no es un planeta vacío. Ustedes recordarán en el libro del Principito, el rey vivía en un planeta vacío y ordenaba que el sol saliera y que el sol se pusiera exactamente a la hora en que el sol salía y se ponía, porque no podía hacer otra cosa como rey en ese país. O sea, a él le obedecían 100%. Le obedecía hasta el sol, le obedecía. Pero dice entonces ella, el problema es que Puerto Rico no es un planeta vacío. Aquí hay un pueblo, aquí hay vida, hay urgencias, hay esperanzas. Y sin embargo, cuando el poder no se organiza para gobernar, deja de ser gobierno y se convierte en escenario. Creo que está hablando de la administración de Jennifer González. Casi. Me sospecho, ¿verdad? Y administrar lo inevitable es la forma más sofisticada de renunciar al futuro. Dice ella, mientras la energía política se consuma en la contienda partidista, el país espera y el tiempo que se pierde no regresa. Puerto Rico necesita algo distinto, liderazgo capaz de hacer posible lo que todavía no existe. Los países no se construyen desde el ocaso que administran sus gobernantes, sino desde el amanecer que alguien se atreve a imaginar y a hacerlo una realidad. Gabriel, tú ibas a reventar. No, es que cuando dice esa comparación, que estaba todo el mundo aquí en la mesa intuyendo que está comparando ese rey con la gobernadora, ¿qué es lo que ordena a ella? Que es inevitable que el gobierno de Estados Unidos y las corporaciones americanas hagan con Puerto Rico lo que les dé la gana. Ellos deciden, esa es la base de nuestra colonia, que ellos determinan las cosas que nos van a afectar a nosotros, como la tubería que puede pasar por detrás de las casas de gente puertorriqueña como usted y como yo. Y eso, desde luego, como decía Juan Carlos, por la falta de soberanía que tenemos, que estamos sometidos al extremo de las ambiciones que tenga el imperio respecto a Puerto Rico y los vecinos de Puerto Rico, porque no se tratan de convertir a Puerto Rico en el centro de distribución de ese gas para otros clientes, etcétera. Y lo otro que ya hace aparentemente, porque no puede, ni se le ocurre, ni le interesa hacer una cosa diferente, es dejar que los cabilderos se lleven entonces la mayor parte del presupuesto en contratos que ni la Contralora puede decir que los ve y dónde están y qué son, porque así está funcionando lo que llaman gobierno en Puerto Rico, una distribución de los fondos públicos a los intereses económicos que han financiado su campaña, la campaña política de esta gente, y que ahora se siguen repartiendo en el banquete total. Déjame señalar aquí un par de numeritos en el artículo de lo que citan de la Contralora. Ella menciona que en Puerto Rico, ella percibe que hay en el orden de unos 820,000 contratos conferidos a unas u otras corporaciones, ya sean contratos de municipios como del gobierno central, y que hay en el orden de varias decenas de miles. Otros 40,000 contratos siguen bajo análisis de la Oficina del Contralor porque presentan reparos, problemas de alguna o de otra naturaleza. Ella menciona que tienen en su oficina, ellos tienen unos 300 y tantos auditores para atender estas cantidades de contratos.
y que en realidad ellos han recibido hasta febrero, en los primeros 2 meses del año, 300 querellas, de las cuales 165 fueron atendidas, pero fueron atendidas de la siguiente manera. Si los datos no llegan junto con la querella, entonces ellos dicen no tengo nada que averiguar y no hay querella. Pues lo lamento, la oficina del Contralor no tan solo no sabe de los contratos que recibe el pueblo de Puerto Rico o que establece el gobierno de Puerto Rico, sino que hay una buena porción del trabajo que ellos ni tan siquiera lo hacen para averiguar qué cosa es lo que pudiera ser dañino. Y entonces, de nuevo, levantamos la pregunta esta de las tuberías estas pasando por detrás de las casas. ¿Quién va a ir allí a mirar que esas tuberías y su construcción siguen los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico? Yo levanto una pregunta que entonces es, en 1936, y aquí Gabriel de nuevo me va a brincar a la yugular. Dale, yo te estoy velando. Ocurre, él me está velando y te va a ayudar. Mira, ocurre la masacre de Ponce. La masacre de Ponce, que aquí nosotros no mencionamos para el 21 de marzo, por unas y otras razones. En esa masacre, un gobernador norteamericano con un jefe de policía norteamericano, con unos jefes locales de la policía que eran muy seguidores del gobierno norteamericano de ese momento, ordenaron a una tropa de policías puertorriqueños que dispararan con ametralladoras sobre unos manifestantes que propiamente no estaban sino simplemente desfilando en unas calles totalmente secundarias del pueblo de Ponce, porque la masacre de Ponce ocurre en la playa de Ponce, no ocurre en el centro del pueblo de Ponce. Eran calles enteramente secundarias. Y allí murieron 20 y tantos puertorriqueños y salieron heridos otros tantos cientos de puertorriqueños. Y entonces entra la gran pregunta. Si nosotros no tenemos ni tan siquiera control de nuestra policía, eso no ocurrió en el 1936. El alcalde de Ponce ya había acordado con el liderato nacionalista que la marcha iba a ocurrir y que la marcha iba a ocurrir en paz porque eran enfermeras de la República y cadetes de la República portando rifles de palo, porque ellos no portaban rifles de ninguna otra naturaleza. No hubo un solo tiro de los nacionalistas hacia la policía. Y sin embargo, aunque el alcalde llegó al acuerdo con los nacionalistas de que iba a ocurrir la marcha y que la marcha era, por la mañana le reviraron la autorización y el alcalde ahora se tiene que reunir con los líderes nacionalistas que habían llevado 1936, piénselo. No habían 37, creo que era 1937, sí. No habían tantos automóviles en Puerto Rico. La gente que logró llegar hasta Ponce para esta actividad la hicieron a grandes sacrificios para poder llegar hasta allá. Y entonces ahora, temprano en la mañana, les cancelan la autorización y les dicen, manden todo el mundo para su casa. Y entonces ahora los nacionalistas dijeron, no, nosotros no vinimos a hacer ningún disturbio mayor, lo que vinimos es a marchar por la calle y pues vamos a hacer el asunto. Y pues bueno, de allí en adelante ocurre lo que todos sabemos. Si nosotros no tenemos control sobre cosas tan fundamentales, aún en tiempos de paz, porque eso eran tiempos de paz, pero los gobernantes eran norteamericanos, que lo que les interesaba era otra cosa. El gobernante que vino norteamericano dijo, guerra a todos los puertorriqueños. Ese fue su discurso de llegada. Y ahora nosotros queremos establecer controles sobre la transmisión, distribución y el llevar gas metano por 5 millas de distancia por las partes traseras de los patios de las casas. Tendremos nosotros control de ese asunto. Y ahora, antes de que Gabriel me brinque a la yugular, con toda razón, el mensaje más fuerte de la cristiandad es
amar a tu prójimo como a ti mismo. Esas decisiones son decisiones de amar a nosotros, a los prójimos nuestros puertorriqueños, o son decisiones que no van en beneficio de nosotros, los puertorriqueños. Son decisiones de amar al dinero. Y creo que en primera de Timoteo que lo dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es que no es solamente que estemos en una situación colonial, en que el pueblo de Puerto Rico está sometido a la voluntad de un imperio, de otro país, del gobierno de otro país, porque no es ni siquiera del país, el pueblo norteamericano también está sometido a eso. Pero nosotros estamos en una condición colonial, pero no solamente eso, es que estamos sometidos también a las reglas del capitalismo sin regla, en que nos explotan como le venga gusto y gana. Y de nuevo, ¿verdad?, con un gobierno irrelevante, la administración colonial, que lo único que hace es buscar cómo le facilita las cosas al gobierno norteamericano aquí, a las corporaciones norteamericanas. Y todo eso completamente anticristiano. O sea, este fenómeno que se ha estado dando a lo largo de la historia, pero que en estos días llega a unos extremos sorprendentes, de ver líderes religiosos norteamericanos, desde luego de ciertas iglesias en particular, bendiciendo, allí en la oficina de Donald Trump, bendiciéndolos, el boncho poniendo las manos encima, bendiciéndolos en esta guerra santa que está emprendiendo allá en el Oriente Medio. Que por otra parte entonces el Papa desde el Vaticano les recuerda: no hay ninguna guerra que sea santa. Y lo que están haciendo es algo completamente contrario a lo que dicen que ellos creen. Y tenemos que aprender a deslindar en esta colonia sometida al capitalismo. Tenemos que deslindar cuáles son los líderes verdaderamente cristianos que están condenando todos estos males, y los líderes supuestamente cristianos que bendicen a este proceso imperial capitalista y que nos dicen... genocidio. Incluso genocidio. Y guerrerista, claramente. Sí, porque la industria de la guerra, ¿quiénes son los únicos que ganan en la guerra? Los que producen armas. ¿Qué es lo que Trump le exigió a los gobiernos europeos? Que compren más armas norteamericanas. ¿En qué están ahora mismo fiestando? ¿Quiénes están fiestando con todas estas guerras? El complejo militar industrial de Estados Unidos, que se están consumiendo las bombas y los cohetes más rápido de lo que pueden producirlas, así que tienen muchas órdenes, más órdenes, sigan produciendo más. Todo eso en la industria de la muerte es completamente anticristiano, y tenemos que recordar cuáles son las verdaderas bases de la cristiandad y trabajar en contra de que se mantenga ese dominio sobre nuestra realidad inmediata de parte del mal. Bueno, el presupuesto militar de Estados Unidos ahora ya está en 1.500 millones de dólares, ¿no? 1.500 millones de dólares. Y sin embargo no tienen para las maestras, no tienen para servicios sociales suficientes. Y ese dinero en armas es mayor que el dinero que gasta en armas el resto de países del mundo. Y lo que pensamos, como declara los compañeros en la mesa, no somos solo nosotros. Ayer el obispo católico a cargo de los curas militares dijo en una entrevista que esta guerra no tiene las características de una guerra justa. Este señor es militar y obispo. Él escoge sus palabras muy cuidadosamente, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que la guerra, si no cumple con las características de una guerra justa, pues es una guerra injusta, es una guerra de agresión, ¿okay? Es una guerra injustificable. Y este es el jefe de los, en inglés le dicen los chaplains, los capellanes que acompañan a las tropas americanas en la guerra.
Hegseth, por otra parte, el secretario de guerra de los Estados Unidos, porque ya no es el secretario de defensa, es secretario de guerra, él hizo un llamamiento a orar por el resultado de la destrucción total del enemigo. Hizo un llamado. Lo único que no dijo mientras habló fue la única palabra que no usó fue la palabra cruzada. Okay. Todo lo demás era idéntico a lo que uno puede escuchar de alguien que está convocando una cruzada. Okay. Es una industria de guerra y los que dirigen Estados Unidos están en esa industria de guerra. De hecho, esta misma semana también surgió que hay una empresa en la que los hijos de Donald Trump tienen muchas acciones, que estaba tratando de venderle drones para interceptar los misiles de Irán a los países del Golfo. ¿Ok? O sea, que la industria de la guerra tiene muchas ramificaciones. Yo creo la guerra y después te vendo la solución. Tu defensa te la vendo yo. Y los que la están vendiendo son los hijos del presidente Trump. Hay un historiador de apellido Kennedy, y mi recuerdo es que es de nombre Anthony, pero es de apellido Kennedy. Este historiador escribió un libro titulado El nacimiento y la caída de los grandes imperios, The Rise and Fall of the Great Empires, sobre los diferentes imperios a lo largo de la historia de la humanidad, hasta el momento en que él escribe, ¿no? Que es para 1970 o cosas por el estilo. Y él acusa que los compromisos militares tan pronto requieren unas cantidades de recursos enormes que el imperio ya no puede proveer, son la causa para la caída de los grandes imperios. Cuando los imperios no tienen contables, ingenieros, que sepan cuántas chuletas le tengo que llevar al frente de batalla para mis soldados, pues entonces la cosa no va a funcionar bien. Cuando no tienen generales que sepan algo de lo que están haciendo, cuando los barcos que estén fabricando les salgan demasiado caros, cuando no tengas ya árboles para fabricar barcos, entonces de repente las armadas ya no las puedes sacar adelante y de allí en adelante la cosa va mal. Decía un artículo reciente que un portaaviones del tipo nuevo sale en el orden de casi 20 billones de dólares. Un submarino que es también sale en el orden de unos 10 billones de dólares. El asunto de tener mano de obra para, pues bueno, necesita soldados para que vayan allí a tirar lo que vayan a tirar. Entonces hay el gran problema de que parecería que el presidente Trump ahora reclama casi 400 billones adicionales para el presupuesto del Departamento de Guerra para poder mantener el financiamiento del asunto. El problema aquí es lo que los economistas llamamos el dilema de gun versus bottle, el dilema, el costo de oportunidad. En la medida que tú inviertas más en gastos de guerra, ya lo que está diciendo, son menos los servicios sociales. Canadá precisamente, pudiendo haber invertido más en gastos de guerra, ha limitado para invertir más en gastos sociales. Mira si el gasto es significativo, como dijo Juan Carlos, que los gastos de defensa de Estados Unidos ya montan 1.000 millones, un trillón, perdón. 1.000.000 de millones. Sí, ahora están, yo me equivoqué, dije 1.500 millones de millones, es 1.5 millones de millones. Exactamente. Sí. Esos gastos combinadamente son más altos que los que tiene China, Rusia, Alemania, India, Reino Unido, Arabia Saudita, Francia, Japón y Corea del Sur. Y todo lo que se gastó es ganancia de alguien. Exactamente, porque es la invertir, entre comillas, en este tipo de armamento. O sea, dicho de otra manera, si Estados Unidos no gana una guerra, con toda esta inversión que tiene,
Esto es como si tú tienes todas las armas en tu casa y van a pelear con alguien que está pelado. Pues no, obviamente. Lo importante aquí es que entender que, a pesar de eso, a Arabia, Irán, le tumbó ayer 2 aviones F-100 a la Armada norteamericana. Ha venido haciendo un gesto que no es de ganar, porque la guerra que se está peleando es asimétrica. Esto es, yo estoy atacando los puntos donde Estados Unidos tiene intereses, y los intereses de Estados Unidos están en su economía fundamentalmente, y te la estás bajando del mapa. Los ataques hacia Amazon, hacia la inteligencia artificial, aquí tengo datos que después podemos compartir, ¿verdad? Pero de eso se trata. No es de ganar la guerra, la estrategia es de hacer el mayor daño posible, daño entre comillas. Hacerte la cara, porque ellos militarmente no pueden triunfar, claro, pero hacerle la queja cara y ponerle el dedo en la llaga que duele. O sea, no pueden ganar la guerra, pero pueden hacer que Estados Unidos la pierda. Exactamente. Y es lo que está ocurriendo. Aquí hay unos artículos que yo Irán es difícil de derrotar, porque tiene 6.000 años peleando. Y o sea, para derrotarlo no pueden hacerlo sin duda sin ocuparlo, sin poner soldados. Y poner soldados. Y le va a salir caro. Bien caro, no solamente caro de chavo, caro de vida. Caro de vida, sí. Ese asunto de un país que lleva 6.000 años de pelea, Vietnam lleva miles de años de peleas contra los chinos. Y precisamente por eso es que Vietnam era extraordinariamente difícil de derrotar, porque los vietnamitas estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para defender su país. Ahora bien, retornando acá en los segundos que nos quedan al país de los puertorriqueños, a mí me parece que queda claro para muchos puertorriqueños que sean anexionistas, independentistas, hasta estadolibristas, reconocemos ya que Puerto Rico es una colonia y que tenemos que trabajar para lograr una soberanía, y que la soberanía, y en eso la gran mayoría de los puertorriqueños estaríamos de acuerdo, es la manera en que nosotros podemos ganar control en la medida posible sobre nuestras gestiones como pueblo. No podemos costear en todo momento. No hay dinero para nosotros, pero hay dinero para poner hacia afuera. No, eso no nos beneficia a nosotros. Por lo tanto, Puerto Rico tiene que trabajar en la dirección de su soberanía. Soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía gubernamental, soberanía legal. Puerto Rico necesita ganar control sobre su propia existencia. Y es allí donde nosotros reclamamos en Voces de la Soberanía que es necesario construir la patria de los puertorriqueños. Y si usted me pregunta, en un día como hoy, como bien me dijo Gabriel, en Sábado Santo, es porque tenemos que portar, tenemos que ejercer, tenemos que hacer el amar a nosotros, los puertorriqueños, por encima de esas otras cosas que nos distraen, el amor hacia nuestra gente, hacia nuestro pueblo. Creo que ya Joe nos está diciendo que debemos despedirnos hasta el próximo sábado. Señores, que tengan en este sábado muy buenos días. Muchas gracias por su audiencia a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Buen día. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.